El juego de las escaleras. Parte 1. No creo que salgamos vivos. Un sábado por la noche, cuando éramos jóvenes y estábamos aburridos, mis amigos y yo decidimos jugar el juego de las escaleras. Para jugar a este juego, necesitas una escalera negra y al menos 3 personas. Para ganar este juego, debes terminar de bajar las 5 escaleras. Solo hay 4 reglas. 1. Una vez que comienzas a jugar el juego, no puedes salir. 2. Tienes que bajar todas las escaleras al revés. 3. Mientras estás en una escalera, no puedes hablar con nadie. 4. Mientras bajas las escaleras, nunca sueltes las manos de tus compañeros. Sencillo, nosotros también lo pensamos. Mi mejor amiga Margo fue quien finalmente nos convenció para jugar. Si lo hubiéramos dejado a nuestra suerte, Jonathan y yo habríamos pasado todo el verano frente al televisor, contentos de quedarnos allí hasta que comenzaran nuestras respectivas orientaciones universitarias. Como dijo Margo, habría vuelto a ver los mismos programas aburridos, jugado los mismos juegos de mesa, y hablando sobre las mismas personas. Margo era el tipo de persona que iba a lugares, que planeaba toda su vida, desde su carrera universitaria hasta sus objetivos profesionales de 10 años. Francamente, ella era una fuerza aterradora de la naturaleza. Por ejemplo, nuestros padres nos llevaron a ver a Santa Claus en el centro comercial. Margo discutió con Santa durante 15 minutos seguidos sobre por qué las listas de buenos y malos eran injustas y no tenían en cuenta las situaciones. Acorralado, finalmente le dijo que tomaría en cuenta sus comentarios y crearía una lista neutral. Margo y yo habíamos sido mejores amigos durante casi toda nuestra vida. Margo era brillante, apasionada y franca. Tomó tantas clases que estableció un nuevo récord en nuestra escuela. Ella siempre supo exactamente lo que quería hacer y cómo hacerlo. En comparación con ella, deambulaba por la vida en un aturdimiento perpetuo. De pie junto a Margo, estaba tan callado que a veces la gente olvidaba que existía. Mis padres nos miraban y sacudían la cabeza con desaprobación. Bueno, dicen que los opuestos se atraen, dijo mi padre una vez. Al final del día, no importaba lo que pensaran los demás. Nuestra amistad descansaba sobre la base sólida que era nuestro amor mutuo por todo lo relacionado con el terror y lo paranormal. Intercambiábamos historias de miedo en línea a altas horas de la noche en lugar de dormir, veíamos películas de terror y programas de televisión juntos constantemente, y frecuentábamos foros de discusión sobre lo paranormal entre nuestras clases. Nunca pensé que sería posible que alguien se interpusiera entre nosotros. Lo que me lleva a Jonathan. Se cambió a nuestra escuela al comienzo del último año. Todos se fijaron en él porque era alto, moreno y atractivo, pero parecía arrogante y distante. En lugar de acercarse, se mantenía apartado, y leía libros durante la hora del almuerzo. Un día, chocamos accidentalmente, y sus libros volaron por los aires. Mientras lo ayudaba a recogerlos, le pregunté cuál era su libro favorito. Y así, nos hicimos amigos. Resultó que no era arrogante en absoluto, sino increíblemente tímido. Su amistad era la pieza faltante del rompecabezas, que completaba la de Margo y la mía. Su humor seco y sus bromas oscuras encajan perfectamente. Y, por supuesto, estaba locamente enamorado de Margo. Tenía el cabello largo y castaño que a menudo ataba en una trenza, y ojos grises que se oscurecían o aclaraban según su estado de ánimo. Vi la forma en que su rostro se iluminaba, cada vez que la veía. La voz de Jonathan interrumpió mis pensamientos. ¿Vamos a hacer esto? Sería mucho menos trabajo estar acostado en el sofá todo el día. Pasó una mano por sus rizos oscuros y nos dio esa sonrisa suya, la que hizo que mi estómago se revolviera. Margo nos había llevado a la despensa de su enorme casa. Los estantes crujían con el peso de las latas, y otros alimentos apilados hasta el techo. Si alguna vez hubiera un terremoto, quienquiera que estuviera aquí sería enterrado vivo bajo toda esa comida. Por supuesto que sí, dijo Margo. Y luego se suavizó, mirándonos suplicante. Chicos, quiero una aventura. Conocen a mis padres. Si pudieran, me envolverían en plástico de burbujas y me encerrarían en una caja fuerte. Lamentablemente, ella tenía razón. Los señores Auden eran protectores con Margo. Sospechábamos que esa actitud protectora procedía de la muerte de su hermana. Marian se ahogó en su piscina mientras el señor Auden estaba en una llamada de negocios. No encontraron su cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Margo solo tenía 3 años en ese momento, Marian 5, por lo que Margo no recordaba mucho sobre ella. A veces me preguntaba si Margo se esforzaba tanto por ser la mejor en todo, porque quería compensar el hecho de que su hermana nunca llegaría a hacer nada. Ella llevó 2 vidas, la vida que quería y la vida que su hermana debería haber tenido. Sé que es una tontería. Todos los demás que celebran el final de nuestro último año se van de viaje por carretera o viajan al extranjero. Todo lo que mis padres me dejan hacer es sentarme en el sofá. Ni siquiera puedo asistir a una fiesta en la piscina. Ella respiró hondo, sus ojos grises brillaban con lágrimas. Quiero hacer esto.
y significaría mucho para mí si lo hiciéramos juntos. Incluso si no pasa nada, no lo sé. ¿No tienen un poco de curiosidad? Por supuesto que sí, le dije mientras la abrazaba. Jonathan se acercó también, así que todos nos abrazamos por unos segundos. La verdad, tenía curiosidad por el juego de las escaleras. La primera vez que alguien lo mencionó fue a fines de la década del año 2000. Esa publicación había sido eliminada, pero no antes de que Margo y yo estuviéramos de acuerdo en que sonaba intrigante. Un puñado de otras publicaciones, en foros de discusión paranormales que tanto amamos, detallan las experiencias de los usuarios con el juego. Según esas publicaciones, cada una de las 5 escaleras tendría 100 escalones. Las publicaciones nos aconsejaron contar los pasos para asegurarnos de que estábamos en la escalera correcta, porque a veces el juego intentaba engañarte. Además, cada escalera sería de un color diferente. La primera siempre era negra. Luego, el resto de las escaleras serían amarillas, azules, verdes y blancas, en cualquier orden. Cada escalera supuestamente te llevaba a una dimensión diferente. Extrañamente, ninguna de las publicaciones describía lo que sucede después de que bajas la primera escalera. Pero, todos estuvimos de acuerdo en una cosa: deberíamos llevar linternas, comida y agua con nosotros. Entonces, estábamos en la despensa. Quizá te preguntes, ¿por qué nos tomamos este juego tan en serio? Como he dicho, a Margo y a mí, nos encantaban las cosas aterradoras. Juntos, probamos casi todas las cosas raras que has leído en línea. Exploramos asilos abandonados, visitamos casas embrujadas y dormimos en cementerios durante la noche. Pero nuestra especialidad, lo que más hacíamos en nuestro tiempo libre, era jugar juegos sobrenaturales. Jugamos el juego del elevador, ligero como una pluma, Sugiura, Daruma-san, y más. Nunca antes habíamos podido jugar al juego de las escaleras, porque éramos solo nosotros dos. En los últimos años, a medida que incursionábamos en estos juegos, mi creencia en lo paranormal se había desvanecido, hasta convertirse en una pálida imitación de lo que alguna vez fue, como un fuego que se apaga lentamente en brasas. Nunca nos había pasado nada, ni una sola vez. Tampoco estaba seguro de si Margo todavía creía en lo paranormal. Aún así, era un pasatiempo divertido. Esta sería la primera vez que Jonathan hace algo así. El último año había estado demasiado ocupado para que Margo y yo pudiéramos hacer nuestras travesuras normales. Las clases de preparación, las solicitudes para la universidad, los preparativos para el regreso a casa, y la honorable tradición de jugar una broma de último año habían ocupado todo nuestro tiempo libre. Traté de no pensar en el hecho de que Margo y Jonathan estarían en Stanford en otoño. Margo estudiaría economía y Jonathan biología. Margo había considerado ir a otra universidad, hasta que se enteró que sus padres se mudarían a New Haven con ella. Mientras tanto, el único lugar que me aceptó fue nuestro colegio comunitario local. No me malinterpreten, no estoy en contra de asistir a un colegio comunitario, solo a este específico. Todos en nuestra escuela, y me refiero a todos, bromearon sobre lo malo que era. Todavía no les había dicho a mis amigos a dónde iba. La decepción en los rostros de mis padres ya era bastante mala. Dije, si estamos haciendo esto, comencemos. Tal vez regresemos a tiempo para ver ese nuevo programa coreano que es tendencia. ¿Está bien?, dijo Margo. Con un pie, empujó la pesada mochila negra con todos nuestros suministros hacia Jonathan, quien la recogió como si no pesara nada. Vamos a las escaleras del sótano. Hace unos años, alguien había derramado pintura negra sobre las escaleras del sótano. Está bien, lo admito, ese alguien éramos Margo y yo, cuando escuchamos por primera vez que necesitabas una escalera negra para jugar al juego de las escaleras. Sus padres se habían enfadado. Nos paramos en las escaleras del sótano mirando hacia la oscuridad. Los sótanos siempre me han parecido espeluznantes. Sabía que era un miedo infantil, del tipo que se supone que debe superar, pero eso no ayudó. Me hizo sentir mal por tener una luz de noche en mi habitación. Bueno, dijo Margo, es ahora o nunca. Extendió sus manos hacia las mías. Espera, dijo Jonathan. Si este juego es real, entonces debería caminar primero. Justo cuando estaba a punto de decirle a Jonathan que el juego de las escaleras probablemente no era real, vi la incertidumbre en el rostro de Margo. Esa expresión respondió a mi pregunta sobre si Margo todavía creía o no en lo paranormal. A diferencia de mí, ella tenía más que perder si en realidad no existiera. 4 de cada 10 estadounidenses creen en la existencia de seres sobrenaturales. En otras palabras, hacemos conexiones en datos sin sentido o entre eventos no relacionados, e interpretamos la información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes. Por supuesto que sabía por qué Margo seguía creyendo en lo paranormal. Es un impulso humano tratar de encontrarle sentido a una tragedia, diseccionarla hasta el infinito para poder descubrir qué sucedió exactamente y por qué. Si admites que no hay destino, propósito u orden para nada en este mundo, entonces todo lo malo que te ha sucedido hasta ahora no significa nada.
la muerte de un ser querido, una relación abusiva, acoso por parte de compañeros de clase. Todo fue pura casualidad. Algunas personas, como Margo, tuvieron dificultades para lidiar con eso. Unimos nuestras manos. Jonathan fue primero, luego Margo y luego yo. Algunas últimas palabras. Jonathan bromeó. Ninguno de nosotros dijo nada. No sabía en qué estaba pensando Margo. Miré hacia la oscuridad, y mis ojos se esforzaron por distinguir cualquier forma o movimiento. Hagámoslo, dijo finalmente Margo, con su habitual seguridad. Y bajamos juntos la primera escalera. Escalera 1. Vi cómo la luz de la puerta se desvanecía mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros. En cuestión de segundos, estaba tan oscuro que ya no podía ver los escalones por los que había pasado. Seguía imaginando monstruos en la oscuridad. Monstruos de brillantes ojos amarillos que esperaban impacientes a que bajáramos más escaleras. Me sudaba la mano con el agarre de Margo, y ansiaba limpiármela discretamente en el pantalón. Por desgracia, según las reglas del juego, aún no podía soltarla. Caminamos y caminamos. Era difícil saber qué tan lejos habíamos ido, especialmente porque caminar hacia atrás por los escalones me desorientaba. Pero, todavía sentía que ya deberíamos haber llegado al final de la escalera. Aunque no estaba tan familiarizado con este sótano, el sentido común decía que un objeto no podía ser más grande por dentro que por fuera. Me arriesgué a mirar por encima del hombro, para ver cuánto nos quedaba por recorrer, y casi me caigo del susto. En lugar de la oscuridad que esperaba ver, había una luz brillante debajo de nosotros justo donde terminaba la escalera. Me desvié alarmantemente hacia lo que probablemente era una caída pronunciada. Mis dedos rozaron el aire, sin poder encontrar la barandilla que se suponía que estaba allí. Recuperé el equilibrio en el último segundo, y escuché a Margo jadear detrás de mí. Casi la había llevado conmigo. Una metáfora perfecta de nuestra amistad. Las palabras "lo siento" estaban en la punta de mi lengua, justo cuando las estúpidas reglas volvieron a mí, en el último segundo. En lugar de decir algo en la oscuridad, simplemente apreté la mano de Margo a modo de disculpa. Ella apretó la mía, lo que significaba que había aceptado mi disculpa. Empecé a contar los escalones a medida que bajábamos. Debería haberlo hecho desde el principio, pero no pensé que el juego de las escaleras fuera real. Incluso ahora, dudaba de la situación. No creo que nadie pensara que es real, aparte de Margo, pero tal vez me equivoqué en eso. Es una escalera más larga de lo normal, y una luz brillante al final, suficiente para hacer añicos años de convicción sobre el funcionamiento del mundo. Pero a medida que nos acercábamos a la luz, empecé a creer que el juego era real. La luz nos mostró los detalles de nuestro entorno, y pude ver que definitivamente ya no estábamos en un sótano. Escuché nuestros pasos y el eco del agua goteando en la oscuridad. Tuve la impresión de que estábamos en una cueva hueca. Las corrientes de aire susurraban a través de mi cabello. Curiosamente, incluso escuché el canto de los pájaros, aunque no tengo idea de por qué estaban despiertos en la oscuridad. Al final de la escalera, conté 57 escalones. Me pareció correcto, ya que no había empezado a contar desde el principio. Atravesamos una puerta y nos quedamos parpadeando, intentando adaptarnos al repentino contraste de la oscuridad a la luz brillante. ¿Luz solar brillante? Eso no tenía ningún sentido. Cuando mi visión se aclaró, me di cuenta de que estábamos fuera, en medio de un vasto desierto. Casi todo estaba rodeado de brillante arena dorada. La excepción era una larga carretera negra que se extendía ante nosotros. Esa carretera brillaba bajo el sol como una serpiente de obsidiana dormida. Y, dispuestas a lo largo de la carretera a intervalos equidistantes entre sí, suspendidas en el aire sin ningún soporte visible, flotaban las puertas. Había puertas de todo tipo y tamaño. Algunas parecían puertas de madera normales, solo pintadas en tonos deslumbrantes desde el rosa neón hasta un amarillo cegador. Algunas eran lo suficientemente grandes como para que pasara un avión de pasajeros, otras tan pequeñas que solo un ratón podría pasar. Un puñado de ellas estaban hechos de los materiales más extraños, desde piedra hasta vidrio y lo que parecía acero. Lo único que tenían en común todas las puertas eran los pomos de bronce. Los que estaban pegados a las puertas de piedra parecían particularmente fuera de lugar. Me volví hacia la carretera negra. Las dunas de arena impedían ver parte de ella y el calor era tan intenso que el propio aire brillaba. Por lo que pude ver, la carretera terminaba en otra puerta. Había mucha confusión, pero una parte de mí, la parte que nunca había dejado de creer en lo paranormal, se alegró. Por fin nos había pasado algo. Algo que no podía explicarse fácilmente por causas naturales. «Esto no puede ser real», susurró Jonathan. Dejó caer la mochila a sus pies y miró a su alrededor como un loco. La sangre abandonó su rostro, dejando su piel oscura pálida. «Esto es imposible. Lo pueden ver», dijo Margo. Se sintió transportada por una especie de alegría salvaje. Me tomó por sorpresa porque esa era la expresión que esperabas ver en el rostro de algún líder religioso desquiciado, mientras predicaba a su rebaño sobre el fin de los días.
Es real. El juego de las escaleras es real. Ella se rió salvajemente. Si hubiera escuchado esa risa en la oscuridad, habría tenido miedo. Está bien, dije. Es real. Me giré para buscar detrás de nosotros la escalera que nos había traído hasta aquí, y no vi nada más que desierto. La escalera había desaparecido. Dios. El juego de la escalera era real. Se ha ido, dijo Jonathan, expresando mis pensamientos. Margot no pareció escucharnos. Dio un paso adelante y nos dejó atrás. Jonathan y yo nos miramos confundidos. Y luego corrimos tras ella. Podía escuchar las latas tintineando en la mochila de Jonathan. El calor era tan intenso. Estaba sudando incluso con la camiseta sin mangas y los pantalones cortos. Estoy teniendo un brote psicótico de la realidad, y me estoy imaginando todo esto, dijo Jonathan. No pude responder, porque tuve que usar todo mi aliento para correr. No tenía buena condición, menos correr en un terreno montañoso, y el camino me lastimaba los pies. Me incliné para examinar el camino, y me di cuenta de que no estaba liso. Piedras de obsidiana negra lo componían, similar a un camino empedrado. Cuando finalmente alcanzamos a Margot, no tenía aliento, y sonaba como si estuviera al borde de la muerte. Más despacio, dije sin aliento. Quería acurrucarme en posición fetal, pero Margot siguió avanzando, obligándonos a igualar su ritmo. No podemos, dijo Margot con impaciencia. No nos miraba a nosotros sino al frente. ¿No recuerdas la publicación de Faro 7.921? No. Solo tenemos una cierta cantidad de tiempo por piso. Si no somos lo suficientemente rápidos, la próxima escalera desaparecerá y estaremos atrapados aquí. Sentí la adrenalina recorrer mis venas, mientras pensaba en quedarnos atrapados en este extraño desierto. Ahora que Margot lo mencionó, recordé la publicación de Faros, y me molesté por haberla olvidado. No había especificado exactamente cuánto tiempo teníamos para encontrar la siguiente escalera, pero había sido muy claro en que necesitábamos encontrarla lo antes posible. No querrás estar allí después de que desaparezca la escalera, había escrito. La urgencia de Margot instantáneamente tuvo mucho sentido. Mientras caminábamos, pasando la botella de agua que habíamos traído, esperé a que sucediera algo aterrador. Pero nada pasó. El camino era extraño, y las puertas de diferentes tamaños un poco espeluznantes, pero por lo demás, era solo un desierto sin ninguna otra vida. Eventualmente, por increíble que te parezca, me aburrí. Supongo que es cierto que los humanos pueden acostumbrarse a cualquier cosa. El calor seguía siendo implacable, y comencé a soñar con ir a un centro comercial, con aire acondicionado. Estaba soñando, que cuando Jonathan tocó mi hombro, retrocedí como si me hubiera golpeado. Lo siento, dijo. ¿Pero escuchas eso? En realidad, sí. Ahora que estaba prestando atención, escuché el ruido más extraño. Miramos hacia atrás, y vimos que todas las puertas detrás de nosotros traqueteaban y vibraban, como si algo intentara atravesarlas. Para entonces, estábamos casi al final del camino. Pudimos ver que el camino conducía a una puerta de madera roja. Corran, dijo Margot, su tono tranquilo contrastaba con el miedo en sus ojos. Corrimos. Ya casi no sentía el calor ni las piedras del camino que pinchaban mis pies. De repente sentí que podía correr durante horas. Es increíble lo que hace el miedo. A lo largo del tramo de carretera, que aún no habíamos cruzado, las puertas también empezaron a traquetear. El sonido de golpes llenaron el aire. Las puertas temblaron, y se estremecieron como si las cosas del otro lado estuvieran abriéndose paso a empujones. La penúltima puerta, justo al lado de la roja, comenzó a ceder bajo el peso de lo que fuera que la empujaba, mientras miraba, se partió por la mitad. Margot llegó a la puerta primero. Giró el pomo de la puerta, tratando de abrirla, y luego empujó la puerta con el hombro. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Jonathan se abrió paso hacia adelante, y simplemente giró el pomo de la puerta en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos nos amontonamos a través de la puerta cuando se abrió, y nos agarramos las manos como antes. Pude ver lo que atravesó la puerta más cercana a nosotros. Las astillas volaron por el aire cuando la puerta finalmente cedió bajo la tremenda fuerza que la derribó. Los vi caminar hacia nosotros mientras retrocedíamos por las escaleras. Eran hermosos, con la piel y el cabello blanco y brillante. Eran horribles. Sus rostros eran rostros de mantis religiosas. Abrieron la boca para gritarnos, y vi dos juegos de mandíbulas, ambos llenos de dientes afilados hechos para desgarrar la carne, y demasiado grandes para sus caras triangulares. Y luego volvían a ser increíblemente adorables, con ojos como de gacela. Parpadeé, tambaleándome por todas las diferentes imágenes. Miré una vez más, y vi sus cuerpos pálidos como de cadáveres. Podía contar cada costilla. Se tambalearon hacia nosotros, y extendieron sus manos, suplicantes. Mi mente comenzó a ceder ante la tensión de tratar de darle sentido. Sus apariencias iban y venían, de encantador a feo, de monstruoso a hermoso, una y otra vez. De alguna manera sabía que si no dejaba de mirarlos, enloquecería.
Pero incluso con ese conocimiento, no podía apartar la mirada. Mis ojos comenzaron a arder en mis cuencas como si solo verlos pudiera dejarme ciego. Lo último que vi antes de que la puerta roja se cerrara de golpe sobre nosotros, dejándonos en la bendita oscuridad, fue que tenían los brazos y las piernas de arañas gigantes. Se abalanzaron sobre nosotros y los garfios de esas extremidades arañaron frenéticamente la puerta cerrada. El sonido del zumbido enojado se desvaneció a medida que caminábamos. Los tres jadeamos fuertemente por nuestra huida, y por el terror residual. Pero, no podíamos hablar entre nosotros, no en estos momentos. Quería decirles a Margo y Jonathan que habíamos cometido un terrible error, al comenzar un juego que no podíamos abandonar. Quería decir que me preocupaba que no saliéramos todos con vida. Y todavía faltaban 4 escaleras más por recorrer, pensé. Y yo tenía miedo.